Lo siento, no puedo ayudar con eso. Era el tiempo de la cosecha, y los campos de Israel ofrecían su abundancia, mientras el aire estaba cargado de la música de las alondras. La tierra se vestía de color dorado, señal de las bendiciones venidas del cielo. En medio de esta cosecha, el pueblo buscaba a Dios con fervor, clamando a Él por dirección y restauración. Pero Dios, en su sabiduría, sabía que un llamado aún debía ser escuchado. El profeta Zacarías se encontraba en el umbral de la tierra prometida, esa tierra que había vibrado con promesas de restauración y salvación. Zacarías 8:9. Aunque el pueblo había regresado del exilio, el temor aún reinaba en sus corazones. Zacarías, ungido por el Espíritu, se levantó y habló: Así dice el Señor de los ejércitos, regresa a mí, y yo volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Su mensaje resplandecía como llama en la noche, un recordatorio de que el acercarse a Dios era el primer paso hacia la transformación. Mientras las multitudes se reunían, un murmullo ascendía entre ellos. Algunos reprochaban su antigua iniquidad, recordando por qué habían sido llevados a la cautividad. La angustia hacía eco en sus corazones, haciéndoles olvidar que había promesas que esperaban en la cuerda de su gracia. Entonces, el rostro de Zacarías se iluminó mientras revelaba lo que el Señor le había mostrado: he visto un candelabro de oro con 7 lámparas. Zacarías 4:2. Era una visión de esperanza, un símbolo de luz, que iluminaba la oscuridad que había cubierto a Israel por generaciones. Zacarías llevó un mensaje: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. El pueblo, cada vez más consciente de su pecado, comenzó a comprender que su verdadero rescate provenía no de sus esfuerzos sino de la gloriosa intervención de Dios. A medida que las palabras del profeta resonaban en sus corazones, una pregunta, profunda y angustiante, comenzó a surgir: ¿cómo podemos ser parte de esta restauración? Dentro de la multitud, una joven de ojos brillantes, Miriam, se atrevió a acercarse. El temor traspasaba su voz. Profeta, ¿cómo puede nuestra alma ser purificada para volver ante el Santo de Israel? Zacarías, lleno del Espíritu Santo, tocó su frente con ternura y dijo: la respuesta está en el camino de la reconciliación. El Señor te ha prometido que vendrá un Rey justo, y en su nombre habrá salvación. Él perdonará, sanará y restaurará el alma. Zacarías 9:9. Este mensaje de inminente redención tocó corazones y los hizo buscar su rostro como nunca antes. Al caer la noche, las estrellas brillaban sobre Jerusalén. Miriam, con el corazón palpitante, regresó a su hogar. Mientras oraba, un ángel de Dios apareció, envolviendo la habitación en un resplandor divino. Bendita eres entre las mujeres, porque has hallado gracia ante el Señor. Tu petición ha sido escuchada. Lucas 1:28. El misterioso futuro de su nación empezaba a entrelazarse con el suyo. Con la revelación del mensajero celestial, Miriam sintió una certeza resplandeciente. El cumplimiento de las promesas divinas estaba cerca, y una nueva historia comenzaba a tejerse. El tiempo se acercaba para que todos conocieran al Mesías que traería la verdadera luz al mundo. En la distancia, un eco resonaba: la tierra no solo aguardaba por el ungido, sino que también clamaba por la restauración total y el cumplimiento de toda profecía que había sido anunciada. Sería un tiempo de gloria, pero aún en el misterio, el pueblo debía prepararse. Las palabras de Zacarías llenaron el aire: no hará mi palabra lo que he prometido. Zacarías 1:6. Así, la historia de salvación se movía hacia adelante, dejando en cada corazón una huella de expectación. Había llegado el momento de la revelación, y el cielo se abriría para desatar un propósito que jamás imaginamos. La obra divina apenas comenzaba. En la quietud de la noche, mientras la luna iluminaba el sendero de Jerusalén, el corazón de Miriam rebosaba de inquietud y esperanza. A medida que profundizaba en su oración, el ángel de Dios había traído un mensaje que resonaba en su ser: el cielo estaba en movimiento en favor de su pueblo.
No solo era el eco de una promesa, era el aliento mismo de la redención. Miriam miró hacia las estrellas y recordó las profecías antiguas, porque he aquí que yo traigo a Israel un pacto eterno, y las gentes verán su justicia. Isaías 51, 5. El susurro del Espíritu en su interior la instó a compartir la noticia, pero su temor persistía. ¿Cómo podía ella, una simple joven, ser la portadora de algo tan grande? Sin embargo, el abrumador amor de Dios envolvía su ser, fortaleciendo su determinación. Al amanecer del nuevo día, Zacarías se encontraba en la plaza del templo, rodeado de su pueblo ansioso. Había despertado con una urgencia en su espíritu, y su voz resonó con una autoridad sobrenatural. Escuchad, oh montes de Sión. El tiempo ha llegado, y el Señor se ha acordado de su pueblo. El día de lo imposible se aproxima, en el que el desierto florecerá y las cadenas de opresión serán quebrantadas. Isaías 35, 1. Mientras Zacarías compartía estas visiones, la multitud sintió la electricidad en el aire, sus corazones latían al unísono con la esperanza de restauración. Entre ellos, algunos murmuraban sobre la llegada de un rey que cambiaría su suerte. ¿Podrá ser que el tiempo finalmente haya llegado? Se preguntaron, mientras la fe comenzaba a renacer en sus almas cansadas. Miriam, observando desde el fondo, sintió que el momento había llegado para pronunciar la revelación celestial. Su voz, aunque temblorosa, superó el murmullo de la multitud. Profeta. La gente la miró con sorpresa, y Zacarías la animó con su mirada. Un ángel del Señor me ha visitado. El Salvador se acercará para traer redención, y él nacerá de una virgen. Isaías 7:14. El asombro se apoderó del grupo. Sus voces se unieron en un murmullo de asombro y fe revitalizada. Aquellas palabras, cargadas de promesa, estaban selladas con la gloria de Dios. En medio de esa congregación, el anciano Simeón, que había esperado el consuelo de Israel por años, sintió un estremecimiento en su corazón. He visto la luz para revelación a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:32, murmuró en voz baja, su esperanza avivada como jamás antes. La señora Ana, profetisa anciana del templo, se unió a Simeón, atizando fervientemente la expectativa en la gente. El tiempo de la promesa ha llegado. En breve, sentiremos el susurro de la mano de Dios entre nosotros. Y así, la fe se entrelazó en las almas presentes, creando una atmósfera densa de expectativa. Inevitablemente, la conversación giró hacia preguntas que desafiaban el entendimiento. ¿Cómo será este rey que nos han prometido? ¿Qué señales traerá? ¿Serán visibles para los ciegos nuestros corazones endurecidos? Mientras Zacarías contemplaba el rostro de la multitud, recordó que el camino de la fe no siempre se traza a partir de la comprensión, sino que a menudo se abraza con la esperanza en el corazón. Con una voz firme, el profeta interrumpió: no olvidéis que lo que el Señor ha prometido, eso también cumplirá. Levantaos, porque las puertas de la salvación pronto se abrirán. Isaías 26, 2. Las palabras resonaron nuevamente en el aire y provocaron un fuego renovado en los presentes. La mañana avanzaba, pero la espera se tornaba palpable. Milagros inminentes aguardaban en el horizonte. Sin embargo, el cielo aún conservaba secretos, y los corazones inquietos de la congregación empezaron a latir en armonía con la compasión divina que se desbordaba. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios. Así, la historia divina avanzaba, tejiendo realidades invisibles a la vista humana, y el pueblo, ignorante pero esperanzado, se preparaba para la llegada del ungido. La revelación de su propósito parecía estar más cerca, pero también se acercaba aún. Desafío que probaría la fe de cada uno de ellos. La multitud en la plaza del templo se agolpaba, como las olas de un mar ansioso. Las palabras de Zacarías y Miriam resonaban en lo más profundo de sus corazones, pero el ambiente vibraba con un aire de incertidumbre, un murmullo entrelazado de esperanza y temor.
Al caer la tarde, cuando las sombras comenzaron a alargarse sobre las calles empedradas, un grupo de fariseos se acercó, sus rostros marcados por la desconfianza. Uno de ellos, líder entre los suyos, levantó su voz: ¿cómo pueden afirmar tan ampliamente que ha llegado el tiempo de la liberación? ¿Dónde está el rey que nos ha de redimir? Su desafío reverberó entre los presentes, despertando dudas que se habían asentado como un velo en sus almas. Zacarías, sintiendo el testimonio del Espíritu en su interior, se dirigió al fariseo con firmeza: las Escrituras han hablado, y el plan de nuestros días está en marcha. No es por vista que creemos, sino por la fe en el Dios que nunca miente. He aquí, el Señor ha pronunciado la palabra. Salmo 119, 89. Sus palabras ya no eran solo suyas, sino que se elevaban como una invitación a la fe. Miriam, sintiendo el llamado del Espíritu, dio un paso adelante. Es en la humildad donde hallaremos la gloria de Dios. Debemos preparar nuestros corazones, pues el Maestro se acerca. Yo he visto a su mensajero, y en él está nuestra esperanza. Zacarías 9:9. Con su voz resonante, comenzó a relatar visiones de redención, las bendiciones de un Salvador que, no solo vendría como rey, sino como siervo sufriente. Entre los fariseos, había quien recordó las palabras de Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Isaías 53, 4. El murmullo creció. Unos se sintieron tocados por la devoción de Miriam, otros por la certeza de Zacarías. Mientras el sol se ocultaba, el anciano Simeón refirió a la multitud con el sabio roce de su voz: he sido guiado a este lugar por el Espíritu. Pronto conoceréis la verdadera paz. Un niño será nacido, y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. En ese momento, un tropel de luchas internas afloró, pues no solo se trataba de un rey esperado, sino de un hijo cuyo gobierno no era de esta tierra, sino eterno. El ambiente se tornó denso, algunos se miraban, reconociendo que un cambio profundo estaba a la vista. La fe se entrelazaba con la esperanza en un tejido glorioso. Pero, en lo profundo de sus corazones, el temor comenzaba a vislumbrar lo imposible. ¿Estamos preparados para recibir a este rey? El eco de un tiempo de juicio se hacía presente, y Zacarías, sintiendo la gravedad del momento, les dijo: el día se acerca en que se manifestará la gloria del Señor, y el propósito de su promesa se cumpliría entre nosotros. Como está escrito: pero para vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Malaquías 4:2. Casi como un susurro, la revelación divina se posó sobre multitud, y en cada corazón se encendía una luz. El tiempo de la espera había comenzado, pero las sombras aún susurraban dudas. ¿Qué peso tendría la gloria que se iba a manifestar? Y mientras el sonido de sus propias voces palpaba el aire, uno de los presentes gritó al cielo: ¿dónde está este rey? En ese instante, el viento pareció responder, trayendo consigo la fragancia de la tierra nueva prometida. El plan soberano de Dios se tejía en las urdimbres del aire, revelando que vendrían tiempos de prueba, pero también de grande gloria. La multitud, ahora en un estado de fervor, sentía que todo estaba en juego. Pero el cielo aún guardaba un secreto, una verdad que haría temblar las naciones y que transformaría sus vidas para siempre. ¿Qué les revelaría Dios en el transcurrir de los días venideros? La historia apenas comenzaba, y los portadores de promesas se preparaban para un encuentro divino que cambiaría el rumbo de la humanidad. La multitud en la plaza del templo se estremecía con un aire electrizante, como si la misma tierra latiera al compás de las inquietudes de sus corazones. Zacarías y Miriam, con la certeza en sus voces, habían traído a la memoria las promesas olvidadas de Dios, pero también habían suscitado interrogantes profundas que revoloteaban como aves inquietas en el cielo de sus almas. ¿Cómo es posible que este rey se presente entre nosotros en medio de nuestras tribulaciones?, cuestionaba una mujer entre lágrimas, mientras las palabras de Simeón aún resonaban como un eco en su mente.
¿Dónde está aquel que sacará a Israel de la opresión? Su duda se hizo eco en los corazones de muchos, y el murmullo de la multitud crecía, como un río que se desborda. Zacarías, dispuesto a no dejar que la incertidumbre consumiera la fe de su pueblo, alzó la voz con el poder del Espíritu: recordad lo que el Señor ha prometido a nuestros padres. Él no es un Dios que olvida. En la casa de David, un renuevo ha de nacer, como está escrito: he aquí, que el Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Isaías 7:14. Sus palabras resonaron, y varios en la multitud comenzaron a añorar lo que alguna vez se prometió a Israel. Miriam, sintiendo el peso de la responsabilidad en su corazón, se adelantó una vez más. Cuando el pueblo de Israel clamó en su angustia, el Señor envió a Moisés, y así Él lo hará nuevamente. Debemos mantener la fe firme, porque ha de surgir un libertador de entre nosotros, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. La luz del atardecer bañaba la plaza, creando sombras alargadas que parecían apuntar hacia el cielo. En ese momento, un anciano de piel arrugada se abrió paso por la multitud, acercándose a Zacarías. Era Eliakim, conocido por su sabiduría. No podemos esperar en la lejanía de las promesas, dijo, su voz quebrándose por la emoción. Debemos buscarlo en medio de nuestra necesidad. Como dice el Salmo, clama a mí, y yo te responderé. Salmo 50 horas y 15 minutos, con cada palabra, la atmósfera se cargó de expectativa. Había un susurro del cielo, un aliento que se palpaba en el aire. De repente, como si en respuesta a aquella súplica, una luz resplandeció en el umbral del templo. Algunos levantaron la vista, y un murmullo de asombro se extendió. ¿Sería este el lugar de la manifestación de lo prometido? No temáis, exclamó Zacarías, pues grandes cosas están por acontecer. La gloria de Dios se manifestará, y aquel que ha de ser nuestro Rey, vendrá para hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Su voz resonaba poderosa, tocando fibras sensibles dentro de aquellos que oían, mientras la esperanza se renovaba como el alba, y de repente, el cielo pareció abrirse, y en medio de las luces y sombras se escuchó un viento fuerte, como de un susurro divino. Los fariseos, ahora en un estado de desconcierto, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Qué es esto? ¿Es una señal? Pero la respuesta llegó no del hombre, sino del cielo. Una mujer conocida entre ellos, Marta, comenzó a hablar. El tiempo ha sido preparado. Quizás el rey que ansiamos no es el que esperamos, sino aquel que viene para lidiar con nuestras heridas y traernos de vuelta a casa. Él sanará a los quebrantados de corazón. Salmo 147:3. Las pupilas de muchos brillaron ante la revelación. Y en ese instante, una luz sutil se presentó como un manto que rodeaba a la multitud. La expectación era palpable. ¿Sería este el tiempo en el que las profecías se cumplirían? ¿Quién era el que vendría en nombre del Señor? Un silencio reverente se apoderó de la plaza, y una pregunta quedó flotando en el aire: ¿y si Él ya está entre nosotros, sin que lo reconozcamos? Una brisa fresca llevó consigo un eco antiguo, un susurro que podría cambiarlo todo. La búsqueda por la verdad apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios se revelaba en capas de misterio y gloria. ¿Qué milagros aguardaban a aquellos que se atrevían a creer? Los cielos parecían haberse abierto del todo, y la plaza del templo brillaba con una luz que sobrepasaba la natural, un eco de la gloria venidera. Los corazones inquietos de la multitud palpitaban al unísono, conscientes de la inminente revelación. Zacarías, sintiendo el impulso del Espíritu, se dirigió nuevamente a la gente, sus ojos chispeando con fervor. Este es el momento, proclamó, en que la palabra se ha de volver carne. Mirad. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Mateo 11:10. Las palabras de Zacarías resonaban como un tambor celestial que retumbaba en los corazones de los escuchas. El temor se transformaba en expectativa,
como un amanecer tras una larga noche, la multitud en la plaza continuaba creciendo, cada vez más ansiosa, y entre las sombras, algunos comenzaban a murmurar promesas antiguas, recordando los días en que sus antepasados anhelaban la llegada del Mesías. ¿No es posible que el tiempo sea este?, inquirió un anciano, sus manos temblorosas levantadas hacia el cielo. Como dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Isaías 9:6. Las palabras fluyeron entre el gentío como agua viva. Una mujer se levantó, intrépida y con fuego en sus ojos. Recuerden lo que nos fue prometido, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo de en medio de ti, Deuteronomio 18:15. Su voz se elevó entre murmullos, y muchos comenzaron a asentir, recordando las promesas de la redención. Había una espera colectiva, un clamor por aquel que había de venir, y el día parecía tan cercano como el aliento, los rostros se iluminaban, tornándose serenos, aunque de pronto, un hombre entre la multitud levantó la voz con desafío. ¿Qué si no es así? ¿Qué si las promesas son ecos olvidados? Gritó al aire, y la multitud se enmudeció, con incertidumbre sobre su rostro. Pero Zacarías no se dejaría amedrentar. No, no debemos perder la fe. Pero el justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4, recalcó, dejando que su voz penetrara el silencio. De repente, un murmullo excitado comenzó a correr por la multitud. De entre la gente, apareció un joven con el rostro radiante y, detrás de él, una figura familiar. Era Eleazar, el hijo de Miriam, que había estado en ayuno y oración durante días. He visto visiones, exclamó, su voz resonando en la plaza como un eco divino. El Señor me ha mostrado el camino que debe andarse. En medio de nosotros, camina el Salvador. La multitud, en una mezcla de temor y asombro, se agolpó alrededor de Eleazar, quienes abrieron espacio a su testimonio. Él sanará a los enfermos, dará vista a los ciegos, y a los que están cautivos libertad, Lucas 4:18. La emoción se disparó como un rayo en el alba, y los murmullos comenzaban a transformarse en alabanzas. Cada palabra parecía resonar en las tristes esperanzas que habían sido silenciadas por generaciones. Zacarías, viendo la creciente fe y convicción en los rostros de su pueblo, sabía que un desplazamiento de lo sobrenatural estaba en marcha. ¿Así que será él?, preguntó una mujer, su voz temblando. ¿El que liberará a Israel? Él no solo liberará a Israel, respondió Zacarías, sino que a través de él, las naciones serán bendecidas, y la gloria de Dios será revelada. En ese instante, una luz tan intensa como la de 1000 antorchas brilló desde el templo, cautivando la atención de todos. Algo extraordinario estaba sucediendo, parecía que el cielo mismo conspiraba en redención. La multitud se postró, sintiendo la presencia palpable de lo divino. Las ropas de los sacerdotes temblaron, y el templo resonó con un canto antiguo, que hablaba de promesas y redenciones, y aunque la multitud se encontraba extasiada, la voz de Dios parecía ser un susurro sobre el caos. ¿Estarás listo para lo que viene? Una pregunta trascendental atravesó sus pensamientos, y cada uno sintió el eco de Dios en sus corazones. Mientras la luz iluminaba la oscuridad, un misterio se desplegaba en el horizonte del tiempo. Así, la multitud, llena de expectación e indefinida transformación, se preparaba para lo que sería el inicio de un nuevo pacto. Un pacto que desataría maravillas y cumpliría antiguas profecías. La revelación estaba cerca, y para algunos, la respuesta divina podría estar ya entre ellos. ¿Cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en medio de este clamor de sus hijos? La luz del templo, resplandeciente e intensa, no solo iluminaba la plaza, sino que también iluminaba las profundidades del alma de cada presente. Los corazones latían con esperanza y miedo a partes iguales, mientras la atmósfera vibraba con la certeza de que lo desconocido estaba a punto de revelarse. Zacarías, sintiendo la urgencia del momento, se hizo hacia adelante, como si su voz pudiera atrapar la esencia divina.
¿Qué será de nosotros?, susurró una mujer en el fondo, su voz quebrada por la inseguridad. ¿Despertarás, Señor, y nos salvarás de nuestras opresiones? Las preguntas flotaban en el aire, interpelando al cielo en medio del clamor. Zacarías asumió su papel como pastor del pueblo, guiándolos no solo con palabras, sino con su fervor. Mirad, mis hermanos. Las Escrituras no son solo letras. Son vida, son aliento. Y sucederá que en los últimos días, sucederá, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2:17. Las palabras de Zacarías resonaron como un eco cósmico, y por un momento, todo se detuvo. Entre la multitud, algunas lágrimas comenzaron a caer, reflejando la mezcla de anhelo profundo y gratitud que brotaba de las almas. De repente, un viento suave y envolvente, como el susurro de un ángel, comenzó a pasar por la plaza. La multitud, atónita, se volvió en dirección a la fuente de aquel viento. Un joven, cuyo rostro resplandecía con una luz interna, avanzó por el camino hacia Zacarías. Él era Eleazar, el hijo de Miriam, pero también era más que eso. Era un envase de la esperanza del pueblo, un instrumento de revelación. Escuchad, clamó Eleazar, sus ojos brillando con fervor divino. He sido enviado a declarar el tiempo de nuestro liberador. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, Jeremías 29:11. La multitud estalló en murmullos, la fe renacía en los corazones como el rocío sobre las flores en la mañana. ¿Cuáles son esos planes? Cuando llegará nuestra liberación, gritaron voces entre el gentío, la expectativa volviéndose palpable. Eleazar, con la certeza de un profeta inspirado, continuó, el tiempo es cercano, hermanos. He visto la gloria del Señor, y su luz se manifiesta entre nosotros. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. El eco de estas palabras resonó como un tambor de guerra, un llamado a la fe y a la acción, y mientras hablaba, la luz del templo pareció intensificarse, iluminando el oscuro rincón donde un grupo de ancianos se reunía. Ellos, testigos de generaciones de espera, estaban ansiosos por escuchar la culminación de lo que habían esperado tanto tiempo. Uno de ellos, con la voz entrecortada por la emoción, se levantó. ¿Podría ser, Dios, que veamos el cumplimiento de la promesa? ¿Que nuestros ojos vean lo que nuestros padres soñaron? Zacarías, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, asintió. No estamos aquí por casualidad. El plan soberano de Dios va más allá de lo que podemos entender. Él ha elegido este momento para desatar su poder y hacer cosas nuevas en medio de nosotros. Así dice el Señor, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Las palabras fluyeron como agua viva sobre la multitud, y su fe comenzó a agitarse como el mar en tormenta, dando vida a sus esperanzas dormidas. Pero una inquietud también brotó entre la gente. ¿Estamos preparados para lo que los cielos han de revelar?, se preguntaron, y la pregunta se airó como un murmullo entre ellos. Mientras las luces danzaban en el templo, y las sombras se alargaban en los rostros expectantes, un profundo misterio se manifestó ante ellos. En el centro de este clamor, el cielo mismo parecía abrirse un poco más, prometiendo algo más grande. ¿Qué respuesta divina se despliega detrás de esta revelación? Las palabras de Zacarías y Eleazar resonaban en sus corazones. ¿Estás listo para recibir lo que Dios está a punto de hacer? Un viento nuevo soplaba, trayendo consigo la certeza de que su espera no había sido en vano. La seguridad del futuro parecía estar entrelazada con esta actualidad divina. El tiempo se acercaba, y a través de esa luz, una sombra de gloria era el preámbulo a la revelación que jamás habían imaginado. Las miradas se entrelazaban en la plaza, cada corazón latiendo al unísono con el eco de las promesas antiguas. Eleazar permanecía en el centro, la luz del templo proyectando sombras largas pero luminosas sobre el suelo, como una señal de lo que estaba a punto de descender.
Zacarías, sintiendo la urgencia del momento, comenzó a recordar las antiguas profecías, aquellas que hablaban de un día glorioso y de la llegada del Mesías. «Oh, pueblo mío», exclamó Zacarías, su voz resonando con poder en el aire. «Escuchad lo que el Señor ha hablado por medio de sus profetas. He aquí, una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y llamarían su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Las palabras flotaron como un canto sobre la muchedumbre. Un murmullo de asombro se extendió, y las lágrimas llenaron los ojos de muchos. En este ambiente cargado de emoción, Eleazar levantó su voz de nuevo, ahora más fervorosamente. La redención está a la vuelta de la esquina. Escuchad lo que se ha dicho: Él es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga seremos curados. Isaías 53, 5. Cada frase se sentía como un golpe en el corazón, resonando con la esperanza de generaciones. Las noticias del poder del Altísimo comenzaron a moverse entre los presentes, y algunos comenzaron a gritar: ¿y qué haremos con esta esperanza? ¿A dónde nos dirigiremos? Queremos ver esa gloria. Queremos ser parte de esa historia. La atmósfera se convirtió en un clamor colectivo, donde el grito de fe se fundía en un solo aliento. La pasión de sus almas resonaba por doquier como un río desbordante. El viento suave que previamente había soplado ahora se había convertido en una brisa poderosa, trayendo consigo la certeza de que ese día era único. Entre la multitud, un hombre anciano preguntó: ¿cómo sabremos qué es el tiempo? Las señales de los cielos aún no se han mostrado. ¿Nos dejaremos guiar por las visiones confusas de nuestros corazones? Ante esto, Eleazar y Zacarías compartieron una mirada, y entonces Zacarías habló con gran solemnidad: recuerda, hijo de Israel, que en los días venideros, el Señor hará maravillas en la tierra. He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Las palabras de Zacarías resonaron como un trueno en el corazón de los presentes, llevando consigo un llamado a la vigilancia, no solo de los ojos, sino del corazón. No perdamos la fe. Cada advertencia, cada señal, es el camino que nos conduce hacia la plenitud de la promesa. No desesperemos, pues todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Romanos 10:13. Mientras la multitud respondía, un silencio reverente rodeó el templo, y la luz pareció concentrarse sobre un punto específico, como si un nuevo mensaje estuviera a punto de ser revelado desde los cielos. Cada respiración contenida en la plaza se volvió un susurro de anticipación. Y no solo eso, continuó Eleazar, con una intensidad que transformó su ser. Dios ha prometido que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Las visiones de lo divino comenzaron a florecer en los corazones de los asistentes. La sombra de un nuevo comienzo se manifestaba amasando fe, pero justo entonces, con un estruendo que sacudió la calma, una figura resplandeciente surgió en el templo. Un ángel, con rostro sereno pero firme, se acercó. La multitud se quedó sin aliento, la tremenda gloria de tal aparición llenó el lugar. No temas, dijo el ángel con voz resonante, porque he venido a traeros buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Las palabras del ángel encendieron una esperanza irrefrenable. La revelación estaba al borde de encontrarlos. Lo que venía era más que un simple cumplimiento de promesas, era el inicio de una era nueva, donde la gloria de Dios se manifestaría en la tierra, y así, cuando la desesperanza estaba a punto de ser aniquilada, la voz del ángel explotó en el aire, llenando los corazones con una expectativa eterna. Prepárense, porque el tiempo de su redención ha llegado, y lo que ha de manifestarse será un fenómeno que ustedes jamás han conocido. El Señor está a punto de hacer una obra que transformará sus vidas por siempre. Con esta poderosa declaración resonando en el aire, el misterio de lo que estaba por venir permaneció en el ambiente, como un anhelo colectivo entrelazando las almas. Ellos ya no eran lo que eran, y la historia estaba a punto de cambiar para siempre.
¿Estaban verdaderamente preparados para lo que los cielos estaban a punto de revelar en su medio? La respuesta se hallaba en el corazón de cada uno, una expectativa despierta ante el milagro divino que se acercaba. El aire estaba impregnado de un miedo reverente y de un asombro palpable mientras la multitud continuaba mirando al ángel, cuyas alas resplandecían con una luz que parecía atravesar el tiempo mismo. Zacarías sintió que su corazón se aceleraba. El mensaje que venía de aquel ser celestial era la respuesta anhelada a las preguntas que habían atormentado a su pueblo durante generaciones. ¿Cuáles son estas buenas nuevas?, preguntó una mujer con el rostro iluminado por la luz del templo, la esperanza brillando en sus ojos. El ángel, con una voz que resonaba suavemente como un arroyo claro, respondió: «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Lucas 2, 11-12. El murmuro de incredulidad y asombro barrió a través de la multitud. Algunos se arrodillaron, otros se cubrieron la cara, y todos sentían en sus corazones que se acercaba un cambio trascendental. Zacarías, dominado por la emoción, levantó la mano, pidiendo silencio. «Escuchad, hermanos. No solo es el nacimiento de un niño. Esto es el cumplimiento de la promesa que el Señor nos hizo. Cuando el pueblo clama, el Señor no se olvida de sus hijos». Salmo 9:12. Este niño traerá salvación y esperanza no solo para nosotros, sino para todas las naciones. La mirada del ángel se intensificó. «Hermanos, el tiempo de la angustia ha terminado, y el tiempo de la consolación ha llegado. Yo os traigo nuevas de gran gozo». Lucas 2:10, proclamó. Él será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Mientras el ángel hablaba, otros ángeles comenzaron a aparecer, llenando el templo con sus voces armoniosas. Un canto celestial que vibraba en el aire: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. La multitud era un mar de rostros llenos de asombro. Sus corazones resonaban con la verdad de las palabras celestial. Eleazar miró a su alrededor y vio lágrimas de gozo y reconocimiento. Esto es el momento que esperábamos, el resplandor que nos guiará en la oscuridad. «Despierta, oh Sión, porque tu luz ha llegado». Isaías 60:1, proclamó Eleazar, sintiendo un fervor divino arder dentro de él. Pero, en medio de la alegría y la celebración, una inquietud comenzó a brotar en lo más profundo de algunos de los corazones presentes. Uno de los ancianos, con manos temblorosas levantadas, preguntó: «¿Acaso no habrá sufrimiento? ¿No hemos sido una nación oprimida? ¿Qué destino les aguarda a esta nueva generación de redención?». A estas palabras, el ángel miró con compasión. «El camino hacia la gloria será a menudo por senderos de dolor. Él tendrá que padecer muchas cosas». Marcos 8:31. Pero, hermanos míos, quizás no comprenden que la obra de Dios es más grande de lo que vemos en nuestro contexto limitado. A veces, el dolor es la preeminencia de la gloria. Romanos 8:18. Las palabras del ángel calaron hondo en los corazones, como una espada que separaba el espíritu de la carne. Cada presente ahora entendía que lo que estaba por suceder iba más allá de la redención inmediata, era el principio de un nuevo pacto, donde las promesas se sellarían con amor, dolor y gloria. Mientras la multitud contemplaba la magnificencia del mensaje, la mirada del ángel se posó en Eleazar. «Recuerda, amado de Dios, que este niño será la luz que brillará en las tinieblas y que los que habitan en sombra de muerte verán un gran resplandor». Isaías 9:2. Lo que estaba por venir era no solo un nuevo comienzo, sino la culminación de toda la historia de Israel. El eco del sufrimiento pasado se entrelazaba ahora con la esperanza resplandeciente del futuro, dejando a Eleazar y a Zacarías con una pregunta sin respuesta en sus corazones: ¿cómo se manifestará el plan soberano de Dios en este nuevo amanecer? Las palabras resonantes del ángel presagiaban la grandeza de lo divino, y el misterio de su revelación aún permanecía, aguardando el momento en que se
desplegaría ante el pueblo de Dios. El ambiente en la plaza se había transformado, un torbellino de expectativas palpables llenaba cada rincón. La multitud, todavía asombrada por el anuncio del ángel, sentía el latido de la historia en sus corazones. Zacarías se hizo hacia adelante, sus ojos brillaban con fervor sagrado. Hermanos, la promesa de Dios está a punto de cumplirse. Nuestro Salvador ha nacido, no como un rey en un trono, sino como el Hijo de Dios que vendrá para servir a su pueblo. Lucas 2, 11-12. Las voces de alabanza se levantaron, resonando entre murmuros de fe y asombro. La revelación de la llegada del Mesías encendía el espíritu de cada presente, y las lágrimas de alegría se convirtieron en un coro de gratitud. Pero en medio de este fervor, la pregunta persistía: ¿cómo se manifestará esta redención en medio de nuestro sufrimiento? El anciano Simeón, quien había aguardado el consuelo de Israel por tanto tiempo, se levantó con determinación. He visto al Salvador de nuestras almas, y no solo nos liberará del opresor, sino que traerá luz a las naciones y gloria a su pueblo. Lucas 2, 30-32. Su seguridad en la promesa resonó en el corazón de todos, y comenzaron a ver un destello de esperanza en medio de su tristeza. Miriam, sintiendo el impulso del Espíritu, dio un paso hacia adelante. No olvidemos que el camino de la redención también incluye sacrificio. Él viene a llevar nuestras cargas, y por su dolor seremos sanados. Isaías 53, 5. Su voz, aunque suave, llevó el peso de una revelación profunda, una verdad que resonó en la mente y el corazón de la multitud. Mientras las palabras fluyeron, el viento suave volvió a soplar, llevando consigo el susurro de las promesas: no temáis, porque el amor de Dios cubre nuestro dolor. En los momentos de oscuridad, Él será nuestro refugio. Salmo 46, 1. Aquellos sentimientos de angustia se entrelazaron con una fe renovada, y la multitud comenzó a ver no solo la llegada del Hijo, sino también el propósito eterno que Él cumpliría. Zacarías, animado por la convicción de su pueblo, continuó: este niño crecerá en sabiduría y en stature, traerá un mensaje de esperanza y amor. Nos guiará hacia la reconciliación con el Padre. Lucas 2:40. La atmósfera se volvió aún más densa de expectativa, y un susurro de amparo rodeaba a cada uno. Pero el camino no será fácil, dijo Simeón, con firmeza. Él será señalado por muchos. Algunos lo aceptarán, otros se lamentarán. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma, profetizó respecto a la angustia que vendría. Lucas 2:35. Sus palabras llenaron el aire con una mezcla de temor y reverencia, reflexionando sobre el sacrificio que se requeriría. Ajenos, dispuestos a caminar por el camino difícil, el pueblo sabía que no estaban solos. Miriam y Zacarías, junto a Simeón, eran testigos y heraldos de la fidelidad y los propósitos de Dios. Con cada latido, su fe vibraba como un eco en el cielo. De repente, la luz del templo intensificó, y una nueva alba comenzó a despuntar. El ángel que había proclamado la llegada del Salvador se hizo resplandeciente otra vez. Prepárense, porque en este niño, el Señor hará nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Su voz retumbó y resonó entre los presentes, trayendo una paz que superaba todo entendimiento. La multitud se postró, llenándose de asombro y adoración. Hermanos, ha llegado nuestro tiempo, proclamó Zacarías, y con confianza nos acercamos a nuestra redención. Los corazones de cada uno ardían con un nuevo fuego de esperanza, sabiendo que la historia de salvación de Dios continuaba desenrollándose ante sus ojos, y así, con lágrimas de alegría, gestos de fe, y la luz aún brillando del cielo, el pueblo de Israel se preparó para el futuro glorioso que se avecinaba. Gente de todas partes empezaron a hablar entre sí, compartiendo el gozo de la noticia. La promesa de redención se apoderó de sus corazones, dejando una huella indeleble en sus almas. En ese momento, un nuevo ciclo comenzó, uno en él
que la historia de salvación continuaría, donde el cumplimiento de las profecías se entrelazaría con un sacrificio eterno en la cruz. La llegada del Hijo llevaría no solo la esperanza a Israel, sino redención a toda la humanidad. El propósito de Dios se manifestaría en amor y en sacrificio, y la luz brillaría más intensamente que nunca. Así, con la certeza de la promesa, la multitud se levantó, valiente y llena de gozo, lista para abrazar al Rey que había de venir y los nuevos días de gloria que estaban a la vuelta de la esquina. Este es el momento de hacer un cambio en tu vida. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final poderoso. Y, por último, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión del plan divino de redención. Cada acción cuenta para difundir la palabra de Dios. Actúa ahora.